Señora testigo, ¿podría decirnos su nombre completo? Laura Ethel Ambrosio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señora Laura Ambrosio. Voy a tratar de ser rápido porque sabemos que tiene los tiempos limitados, pero bueno, usted sabe que este presente juicio se investiga como causal de mal desempeño, los incumplimientos sistemáticos y deliberados en el ejercicio del poder y tutela y contralor administrativo, entre otras cosas, sobre la obra social del Poder Judicial de la Nación, y usted es trabajadora del Poder Judicial de la Nación, de la ciudad, afiliada a la obra social, y en ese marco es que le voy a desarrollar una serie de preguntas. La primera pregunta es ¿en qué dependencia del Poder Judicial se desempeña y cuál es su relación con la obra social del Poder Judicial? Trabajo en la Cámara Penal, Penal Contravencional, de Faltas, Juvenil, es largo el nombre, pero de la ciudad. Soy afiliada de la obra social. Perfecto. ¿Hace cuánto que es afiliada? Y si alguien más de su familia están o estaban afiliados. Soy afiliada desde el año 99, desde julio del 99, y estaban afiliados mi marido fallecido y actualmente mi hijo y yo. Gracias. Bueno, como le decía, ha sido convocada esta audiencia a los fines de declarar respecto al servicio de salud que brinda la obra social a sus afiliados. ¿Podría usted relatarnos la situación o las situaciones que usted, por su experiencia, conoce al respecto? La obra social yo no la utilizaba demasiado. Empecé a notar un montón de problemas a partir de que la empezó a utilizar mi marido porque a él le diagnosticaron cáncer. Y ahí empezó todo un derrotero de problemas. Porque los médicos le indicaron 3 cosas que debía autorizar la obra social: un portacad, terapia de rayos de onda corta y quimioterapia, que era urgente. Y pasaba el tiempo, no se autorizaba y tuvimos que recurrir a un amparo. Al tiempo, en diciembre, se resuelve ese amparo. En realidad se resuelve primero la medida cautelar, donde dan la razón a nosotros que debían autorizar los tratamientos. En ese momento la obra social empieza lentamente a autorizar las órdenes que había emitido el médico. A eso también se le sumaba el estudio del taco de la biopsia, ¿no? De donde se determinó que tenía cáncer. Digo lentamente porque cada 15 días él tenía que aplicarse la quimioterapia y nunca estaba el medicamento 48 horas antes como debía estar en el Fleming. Entonces tenía que recurrir continuamente a llamadas telefónicas a la farmacia de la obra social, que me atendía un empleado que no podía resolver, diciéndole que tenía que volver de vuelta a hacer trámites judiciales que tenían que ver con el amparo para ver si lograba que la medicación estuviera en tiempo y forma. Y ahí recién, entonces, empezaban una especie de trámites internos y llegaba la medicación a último momento. De esto yo me enteraba porque el Fleming se comunicaba conmigo que iban a tener que suspender las fechas que tenía de quimioterapia si era que no llegaba la medicación en el último momento, porque ellos necesitaban contar con eso para poder asegurar el turno porque son limitados. Así que era un estrés permanente cada 15 días. Todo ese sistema. Y esto se veía agravado en que, como mi marido estaba enfermo, yo tenía que cumplir las funciones de él, más las mías, más el trabajo, porque no tengo a nadie que me asista en las tareas familiares. Entonces, encima, el estrés de luchar contra una obra social que tenía cobertura, pero que no la brindaba. Entonces, era enloquecedor. Eso fue el problema que yo tuve en un principio. Después de eso, él, de esta manera, a regañadientes, logra las terapias cada 15 días de quimioterapia. Pero en abril del año pasado, el 14 de abril creo que fue, cuando inician las Pascuas de ese año, él tiene un comportamiento extraño, entonces yo lo llevo a la guardia y queda internado en el Fleming.
Y ahí queda internado durante 15 días, donde al principio no sabían que si el tumor había llegado al sistema nervioso o no, entonces le empezaron a hacer una serie de estudios. El tumor no había invadido el sistema nervioso, pero logran determinar que estaba transitando un cuadro psiquiátrico. Entonces lo mantienen durante 15 días aproximadamente entre que ingresó y fue dado de alta en el Fleming para estabilizarlo y darle una medicación como para ver si lo podían encauzar por ese lado, y suspenden la quimioterapia porque no podían hacer las dos cosas a la vez. A los 15 días, el día 29 de abril, le dan de alta y modifican la internación como internación domiciliaria. Le dan de alta en el tratamiento psiquiátrico. No le dan de alta en el tratamiento psiquiátrico, en la internación nada más. Perfecto. Él continúa con el tratamiento psiquiátrico, pero en modo domiciliario. Y ahí otro caos, porque la internación domiciliaria es eso, es una palabra, internación domiciliaria. Después era yo asistiéndolo en todo sentido, porque no mandaron en ningún momento enfermero pese a las reiteradas llamadas y reclamos que hice. El médico clínico venía una vez por semana, pero no más de 4 al mes, donde solamente se dedicaba a ver si tenía medicación suficiente para prescribir medicación, pero no hacía otra cosa más que eso. No es que era revisado, se veía si se podía seguir de esa manera o había que cambiar o aplicar métodos paliativos, nada. Y aparte tenía que venir un psiquiatra que nunca apareció, recién en el último momento aparece después de un montón de reclamos, porque tenían que ver si las dosis que le estaban dando de medicación psiquiátrica que le había empezado a tomar en ese momento estaban siendo las correctas, porque la medicación psiquiátrica se revé continuamente hasta que se estabiliza. Bueno, no venía el psiquiatra. Entonces, ante toda esta situación, empiezo a buscar un lugar de cuidados paliativos. Me vuelvo a comunicar con la obra social. No tenía cobertura de un lugar donde pudiera estar para ser atendido en forma paliativa. Y no me acuerdo si ahora se me escapa algún que otro detalle, pero... Cuando usted, 2 o 3 preguntas más, y cuando usted dice todo esto que relata es después de aquel amparo. Después del amparo, sí. Que tuvo resultados positivos, sí. Pero usted dice, bueno, esto era a regañadientes. Todo era a regañadientes, porque... ¿Qué quiere decir a regañadientes? Que si yo no llamaba y pedía y reclamaba y amenazaba con ir de vuelta por la vía judicial, las cosas no aparecían. Y así todo, después cuando se hace la internación domiciliaria, las cosas nunca aparecieron porque ellos decían que no se cubrían. Y no hubo ni tiempo de hacer un amparo, porque él murió a los 2 meses. Claro. ¿Cuáles eran los carriles con los que usted, a través de los cuales usted reclamaba o se contactaba con la obra social? En vía telefónica o por mail. ¿O por mail? Sí, hay un mail para internación domiciliaria y después en vía telefónica, pero ellos tienen también como unas divisiones dentro de lo que es cada departamento, donde están encargados de distintas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando yo averiguaba por un lugar de internación para cuidados paliativos, ellos me mandaron para un lugar, para una dependencia interna, ¿no? de la obra social que se dedica a administrar lugares de internación, pero ninguno se ajustaba a lo que nosotros necesitábamos, porque eran geriátricos, había que pagar también un montón de dinero que excedía lo que yo ganaba por mes, claro. O sea que era imposible el acceso. En definitiva, no tenía cobertura. ¿Pensó en hacer otro amparo o alguna otra acción judicial? Sí, pensamos en hacerlo. Lo que pasa es que no nos dio tiempo porque hasta ni siquiera llegamos a tener el certificado de discapacidad porque se murió antes. ¿Usted sabía de la existencia de algún canal informal en la Corte para acceder a las prestaciones de la obra social o resolver problemas? No. Y por último, yo creo que igual ya lo dijo un poco, pero más allá de los hechos concretos y administrativos desde el humano, ¿no? ¿Cómo fue a atravesar todo este proceso usted con
con su hijo. No, fue terrible porque no daba abasto. Me sentía un pulpo en algún momento tratando de cubrir agujeros de un barco que se estaba hundiendo porque no era imposible, me tenía que trabajar y porque licencia por familiar enfermo son 20 días al año nada más, entonces agoté toda la licencia que me quedaba extraordinaria compensatoria más eso y en un momento me vi sin ningún tipo de apoyo porque ellos ni siquiera el enfermero mandaron. Es más, una vez... en realidad en 2 oportunidades mi marido se cayó de la cama, mi marido medía 1,80 m y a pesar de que estaba pesando mucho menos porque estaba consumido, yo no lo podía levantar. Así que estuve hasta que vino la ambulancia entre 3 y 4 horas en el piso, que lo tuve que tapar, y después cuando llegó lo subieron a la cama y me dijeron, límpielo usted. Así fue todo el manejo. Siempre, una pregunta, ¿siempre fue así con esta obra social, más allá de la particularidad de este momento de enfermedad de su marido? Es que yo no la usaba esta obra social antes. ¿Por qué no lo usaba? Porque muchos años atrás, más de 15 años atrás, 17 años atrás, yo también transitaba una enfermedad y me vi que tenía que estar autorizando las órdenes continuamente, haciendo 2 o 3 horas de trámite, esperando que me atendieran para que me autorizaran los estudios. Entonces dije, esto es imposible. Entonces, ¿qué hice? Pagué una prepaga. Cosa que no corresponde, porque uno está en un sistema donde encima es cautivo, entonces no puede decidir si quedarse o no de quedarse, y en el caso que decida quedarse, si a uno le descuentan del sueldo, le tienen que cubrir. Y entonces esto me generaba también en su momento conflictos con la oficina porque tenía que salir repetidamente durante el horario de trabajo a hacer trámites de la obra social y estar 2 o 3 horas sentada en una silla para que me autoricen. Prácticas bastante comunes, ecografías, algunos análisis de sangre que quizás tenían algún análisis dentro interno que quizás salía de lo común, pero no eran cosas raras. Bueno, entonces en ese momento decidí asociarme en la prepaga porque no podía estar así, era un estrés terrible. Por eso tengo ese lapso donde no la usaba, solamente la usaba para los medicamentos. Exacto. Y después sobre el final de la enfermedad de su marido, usted decía que él recibió cuidados paliativos. Él recibió cuidados paliativos, pero en una institución que se mantiene por donaciones, que no tenía nada que ver con la obra social, porque cuando intentamos también ir por la obra social, ellos habían tenido un prestador muchos años antes, pero dejaron de tenerlo, que era el único, que creo que se llama cuidados paliativos, así entonces no había nada. Y logré los últimos 20 días que le pudieran dar acceso a este lugar que se llama la clínica, o el Hospice San Camilo, no clínica, que se mantiene con donaciones. Y ahí él estuvo los últimos 20 días de vida sin ninguna injerencia de la obra social. Bueno, gracias. Por mi parte no tengo más preguntas. ¿Algún otro diputado quiere formular preguntas? Sí, diputada Besbesian. Buenas tardes, Laura. Hola. Cuestiones muy concretas. Tiene que ver con, ¿alguna vez, de alguna forma, tanto formal o informal, intentaste alguna reunión con el director de la obra social? No tuve ninguna reunión, pero bueno, en el lapsus donde duró todo esto, sí mandé un mail quejándome al auditor. Esa fue, digamos, a lo máximo que pude llegar, porque tampoco te dan acceso, no te brindan información de contacto de gente que esté en cargos más elevados donde tengan poder de decisión. Todo se bloquea en la entrada donde los administrativos te reciben el trámite o te atienden el llamado. Con respecto a la auditoría, que vos también recién hiciste referencia, ¿algún auditor médico se puso en contacto? No se puso en contacto conmigo. Yo mandé un mail al doctor Colombo, pero bueno, después me han contestado, pero él no se puso en contacto conmigo. Y con referencia al tema de los cuidados paliativos, vos hiciste referencia que fue
un lugar que consiguieron por una cuestión de decisión personal, no por una prestación médica. ¿En algún momento solicitaste alguna posibilidad de derivación a otro lugar o alguna posibilidad de algún reintegro, sobre todo lo que tiene que ver con los cuidados paliativos? Sí, o el lo acompañamiento, ¿no? Que a veces estas situaciones genera disfunciones familiares. Sí, lo solicité, se ha solicitado a la casilla esta de internación domiciliaria y ellos mismos han contestado que no tenía cobertura. Y no te dieron ninguna otra alternativa. Ninguna otra alternativa. Bueno, ¿y vos sabías de la existencia de algún canal informal en la Corte para acceder a prestaciones que eran denegadas desde la obra social? No, canales informales no. Muchas gracias. No, de nada. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos.